Bien, buenos días a todas y todos a los que nos acompañan a este seminario de investigación uno en el marco del programa del doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital. En nombre de Isaura González y su servidora Mireya García, pues le damos la más cordial bienvenida a este seminario, que hoy tenemos un invitado de lujo, al doctor Juan Humberto Sosa Zuela, quien, como comentaba hace unos minutos, ha sido una persona que ha apoyado muchísimo al Instituto Politécnico Nacional y en particular al CITEDI. Siempre ha estado con nosotros en diferentes eventos, talleres, seminarios, como es en el caso de hoy. Y bueno, pues es un gran honor que nos acompañe. Para iniciar la charla me voy a permitir comentarles brevemente una semblanza pues muy resumida de lo que de la trayectoria del doctor. Él es doctor en informática por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia. Es profesor e investigador del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Es también jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica de dicho centro de investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es senior de la IEEE y de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia de Ingeniería de México. Es autor de 5 libros, 10 patentes y más de 450 publicaciones en revistas, libros y congresos nacionales e internacionales. Ha impartido más de 350 pláticas invitadas a nivel nacional e internacional. Sus áreas de investigación son inteligencia artificial, aprendizaje para máquinas y robóticas. Pues muchas gracias, doctor Sosa. Le comento que nos acompañan también jóvenes investigadores nivel vocacional. Entonces agradezco mucho que pues se dé el tiempo para estar aquí con nosotros, por supuesto a los compañeros que son parte del Seminario de Investigación 1, a la comunidad de CITEDI presente y a otros compañeros que tuvieron pues la amabilidad y el interés de estar con nosotros hoy de diferentes partes del país. Muchas gracias. Déjenme ver si ya tiene este, aquí la mano para que pueda compartir pantalla, doctor. Ok, muy bien. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, antes que todo, muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Tenemos el gusto de conocernos ya desde hace bastantes años en visitas mutuas. Gracias por la invitación a este importante seminario, donde pues uno puede darse cuenta sobre temas relacionados con el desarrollo científico y tecnológico que en nuestra institución hacemos, buscando que este tenga, por supuesto, un impacto social. Quiero agradecer a los colegas que se puedan encontrar ahí, colegas investigadores, también a los estudiantes de doctorado, como ya se mencionó, y estudiantes de otras carreras o eventualmente de otras instituciones. A ustedes muchas gracias, porque como siempre lo digo, ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo académico e investigativo. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la metodología de la investigación científica. A este respecto, no cabe duda que la búsqueda de algo nuevo cuesta mucho, eso sí es cierto, pero vale la pena. Todos los que ya tenemos bastantes años trabajando en esto, sabemos que el hacer investigación o desarrollo tecnológico no es sencillo. Requiere de mucho trabajo, dinero y esfuerzo. Hemos sido testigos de los impresionantes avances científicos que se han dado solamente en los años que tenemos de vida. Miren, si vamos 1000 años atrás, todo lo que hay ahorita no existía. Y si vamos 1000 años hacia adelante, todo lo que va a existir en 1000 años no existe ahorita. Entonces, si nosotros logramos ver una tecnología de 1000 años adelante, es lo mismo que para la gente de la Edad Media. Si ellos lograban ver un teléfono celular, dirían que sería magia, que sería brujería. Nosotros diríamos exactamente lo mismo. Los avances no son lineales, sino exponenciales.
Y los países en vía de desarrollo padecen de múltiples problemas. ¿Derivados de qué? De la dependencia económica y tecnológica. ¿Consecuencia de qué? De la escasa o nula científica y aplicada. Por ejemplo, en nuestro país, a comparación con países como Corea del Sur, donde se invierte el 4.5 del PIB, en nuestro país se invierte menos del 0.5 del PIB. Esa es una de las grandes diferencias. Un reto, pues, de cualquier país en vías de desarrollo como el nuestro, es promover la investigación a fin de aprovechar los abundantes recursos de que disponemos todavía, porque estos recursos, muchos de ellos son finitos, y entonces si no los sabemos aprovechar, nos vamos a quedar sin nada. Una oportunidad de cualquier país entonces, como el nuestro, es hacer aportaciones a la ciencia y promover la creación de tecnología propia. Estos tres argumentos son los que yo uso como bandera para poder promover precisamente lo que voy a decir. Entonces, ¿por qué impulsar el desarrollo de la ciencia y el desarrollo tecnológico innovador? Bueno, porque número uno, van de la mano. Ustedes no pueden, como país, solamente apoyar la ciencia o la tecnología. Tienen que apoyar a los dos. Es como si ustedes tuvieran una familia y tienen dos hijos y a uno le dan de comer y al otro no. ¿Qué es lo que va a pasar con uno? Uno se va a desarrollar bien y el otro se va a terminar muriendo. Entonces, eso lo tenemos que aprender como países. Tenemos que aprender a apoyar a ambos. ¿Por qué? Porque puede ayudar a que los habitantes de un país tengan una mejor calidad de vida, porque nos puede ayudar a resolver muchos de los grandes problemas que padecemos. No los voy a enumerar, no tiene caso, ustedes los conocen. Porque nos puede ayudar a tomar mucho mejores decisiones, por ejemplo, en situaciones como esta pandemia, y porque nos puede ayudar a liberarnos de la gran dependencia tecnológica que actualmente sufrimos. Estamos hablando de que en nuestro país no hay un ecosistema ni políticas de largo alcance para hacer sensores, diseñar sensores, por ejemplo. Y sabemos que un software sin un sensor no sirve para nada. Bueno, entremos en materia. El método científico. Para hablar del método científico, hablemos un poco de ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y susceptibles de ser articulados unos con otros. Ahí tienen ustedes otras definiciones asociadas a lo que sería ciencia. Bueno, ¿qué nos permite la ciencia? La ciencia nos permite explicar, descubrir y transformar el mundo del que nos rodea. Por supuesto, si no lo hacemos de manera estructurada y consciente, podemos echar a perder el mundo que nos rodea. Ese es uno de los problemas y de los grandes retos que tenemos por delante. ¿Cómo explicar, describir y transformar? Se conforma por cuatro cosas: la teoría científica, el método, la metodología y la técnica. Veamos rápidamente esto. Una teoría científica, ¿qué es? Es un conjunto de conceptos que incluyen abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas que se les llaman leyes científicas, que permiten expresar las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Un método, por otro lado, fíjense, es el camino o vía para llegar lejos. Es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado determinado. Y las investigaciones científicas que nosotros hacemos y que ustedes están en este momento emprendiendo, se basan en el método griego, que se fundamenta en la observación y la experimentación, la recopilación de datos y la comprobación de la hipótesis de partida. Todavía estamos usando lo que los griegos aportaron en aquellos momentos, Sócrates, Platón, Aristóteles y demás. La metodología, ahí están las de dónde viene, hace referencia al conjunto de procedimientos racionales que utilizamos para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación, una exposición doctrinal o tareas que requieren habilidades y conocimientos o cuidados específicos. Aquí está otra definición alternativa de metodología. Una técnica, por otro lado, es un procedimiento ya más concreto o conjunto de reglas, normas o protocolos que uno tiene que tienen como objetivo
obtener un resultado específico, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, el deporte, la educación o cualquier otra actividad. ¿Cuáles son las características de este método que todos debemos de aprender? Nadie sabe, ¿sí? Nadie nace conociendo el método. Eso es algo que uno tiene que dominar a lo largo de la vida. Bueno, estas son que puede ser verificado empíricamente, la experimentación bajo la cual se ejecuta debe ser controlada, uno busca generalizaciones más amplias a partir de lo que tiene, se fundamenta en un cuerpo de generalizaciones que también ya ha sido establecido, va más allá de los hechos, es objetivo, existe una relación estrecha entre la teoría y el método y además es fáctico. ¿Mm? Esas son. Los métodos de investigación vemos que los podemos dividir en tres. Por un lado tenemos los deductivos que nos llevan a los sintéticos, los inductivos, a los analíticos y finalmente los de tipo dialéctico. No voy a ahondar en cada una de estas cosas. Al final les voy a dar una bibliografía muy completa que ustedes pueden consultar en Internet. Las reglas para el método científico son estas 5. Son una formulación precisa y específica de un problema, una proposición de hipótesis bien definidas y fundamentadas referidas a dicho problema, un sometimiento de la hipótesis o hipótesis a una comprobación rigurosa, no caer en el error de que nuestra hipótesis ya es verdadera, sino que debemos declararla, no debemos declararla verdadera hasta que no la confirmemos de manera satisfactoria. Y finalmente, hacer un análisis de la respuesta para plantearse de otra forma. O sea que un verdadero científico es aquel que siempre está cuestionando. ¿Cuál sería el proceso correspondiente para hacer una investigación? Bueno, el ver realizados los objetivos que nos planteamos en la vida, en particular de la investigación científica, es algo emocionante. Y por naturaleza, déjenme decirles que cualquier niño, cualquiera, es un investigador. Cualquiera por naturaleza trata de comprender y explicar el mundo que le rodea. Yo no conozco a ningún niño que no sea un investigador. Es una capacidad innata, déjenme decírselo, que nos lleva a conocer la verdad. Es algo que es inherente a nosotros los seres humanos. En esos 86 mil millones de neuronas que conforman nuestro cerebro, eso está ahí, eso está también en nuestro corazón. Es el motor que nos lleva a avanzar científicamente y además a desarrollar tecnología, como yo lo dije. Una ciencia sin tecnología no sirve para nada y asimismo un desarrollo tecnológico sin ciencia tampoco es útil. ¿Qué es investigar? Investigar es averiguar, indagar, buscar. Ustedes vean a cualquier niño y un niño lo que hace, averigua, indaga, busca. Es una actividad inherente a nosotros los seres humanos. Una investigación científica es una serie de etapas para las cuales yo busco un conocimiento mediante la aplicación de los métodos y principios de los cuales ya hablé. Las diferencias entre la empírica y la científica son el método y la técnica. Esta puede ser pura y puede ser explicada, las dos son válidas. La primera intenta desarrollar teorías para explicar los fenómenos o el mundo, cómo funciona, y la segunda se enfoca a proveer soluciones a problemas planteados por la sociedad. ¿Cuáles son sus características? Ya lo dijimos un poco, es sistemática y exacta, es objetivo y lógica, busca delimitar el objeto del conocimiento, persigue un enfoque sistemático, se fundamenta en una metodología bien establecida y además no es lineal. Ese es un error que a veces creemos, no es lineal. A veces puede ir más rápido que en otras ocasiones, porque cada que abrimos o damos respuesta a una cosa, nos encontramos con una o un centenar de cuestiones abiertas. Los objetivos de la investigación científica, fíjense cuáles son. Son la descripción, la explicación, la predicción de la conducta de los fenómenos. O sea, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento. Y los objetivos tienen que ver con el entender y desarrollar conocimientos de un tema, profundizar y precisar tesis o argumentos científicos, llevar a cabo
llevar a la práctica los conocimientos que adquirimos, por ejemplo, en la escuela, desde la primaria, interrelacionar y sintetizar, establecer principios generales que ofrezcan soluciones a problemas prácticos. O sea, yo pienso así, que todo lo que hagamos debería de estar orientado a darle una mejor calidad de vida a los habitantes de un país y encontrar factores centrales respecto a dicho problema. Ahora voy a hablar de dos aspectos muy importantes que son estas. La ética en toda persona que es investigador. Hay tres principios rectores que rigen nuestra investigación, compañeros. Uno, el amor a la verdad. Dos, la honestidad de nosotros. Y tres, la búsqueda del bienestar de de la humanidad, de los mexicanos, en este caso. Eso es algo que tenemos que buscar en cualquier investigación que hagamos, debemos de buscar eso. Eso es ética en la investigación. Y las características que nos deben definir son la justicia y la humildad, la tenacidad y la disciplina, la curiosidad insaciable por ir más allá, el ser voluntariosos y finalmente la prudencia. Por ejemplo, yo trabajo en inteligencia artificial y ustedes saben que la inteligencia artificial es una tecnología de alto alcance en profundidad y en horizontalidad. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en leyes regulatorias para su uso, para no invadir, por ejemplo, la privacidad de las personas. Las etapas en el proceso de investigación son la formulación y la delimitación del problema, y cada uno de estos nos podemos llevar un par de meses describiéndolos, ¿eh? Una revisión de la literatura relacionada, un establecimiento de un marco teórico, una formulación de una hipótesis al menos, la selección de un plan de investigación, el efectuar una prueba piloto, seleccionar una muestra sobre la cual vamos a trabajar, recopilar datos de esta muestra, organizar los datos para su análisis, analizar dichos datos, interpretar los resultados obtenidos y comunicarlos, por ejemplo, a través de una tesis, un reporte, un artículo en un congreso, un artículo en una revista, etcétera, etcétera, etcétera. Las razones por las cuales uno, por ejemplo, debería de leer, que a veces es algo que no hacemos, es porque nos da nuevas ideas, es porque nos ayuda a mejorar el estilo de la escritura. A veces no sabemos ni dónde acentuar, a veces no sabemos cuándo usar el qué, cómo, con acento, sin acento, el pero, el etcétera. Ayuda a comprender lo que otros investigadores han hecho en un campo, amplía nuestra perspectiva, permite colocar nuestro trabajo dentro de un contexto, nos da experiencia, permite citar nombres cuando uno tenga que hacerlo, legitima lo que hacemos, puede inducir a cambiar de opinión, eso es algo interesante, porque podemos entender que puede haber contradicciones en lo que hacemos y nos permite ser críticos en todo lo que hacemos. Ok, pasemos al primer punto rápidamente, definir un problema. Aquí está este individuo, que puedo ser yo, ¿verdad? Tratando de preguntarme algo acerca del mundo o cómo resolver un problema real, por ejemplo, en materia de la pandemia. Bueno, ¿qué es un problema? Es una cuestión discutible que hay que resolver o a la que le busca uno una explicación. Por ejemplo, ¿por qué el virus SARS-CoV-2 está matando? Y entonces, ¿qué puedo hacer para que este ya no continúe matando? Una cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros que son conocidos para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado. Ajá. ¿Cómo se adquiere el conocimiento acerca de un problema? A través de la observación, es el método clásico. Es el método clásico que uno usa. ¿Qué es la observación? Es lo más antiguo que hay. Observar es mirar con detenimiento. Es la forma más usual para obtener información del medio circundante. Sus características son las que vienen ahí. Ajá. No las voy a leer. Ustedes las pueden leer mucho más fácil que yo. Tengo que decir que la observación se aplica a lo largo de todo el proceso de investigación, desde el planteamiento del problema hasta que uno elabora el artículo científico, que eventualmente va a ser publicado. Seleccionar el tema de investigación se origina a partir de una duda, una inquietud o una pregunta acerca de un tema de interés. Si ustedes quieren trabajar en COVID, esa es una buena. ¿Qué tiene? Fíjense, un problema no es más que un cuestionamiento de la existencia de un fenómeno determinado. Esta pandemia hay ahí.
las características de la investigación que ustedes seleccionen es que debe de ser factible, debe de ser novedosa y original, debe de ser importante, debe de ser interesante y debe de ser precisa. Esas son las 5. Si les faltan de esas, su tema no es de interés, no deberían de ir por ahí. Esa es una sugerencia que yo les doy. Seleccionar un tema, por lo tanto, no es nada sencillo. Cualquier estudiante o profesional con un sentido crítico y de observación encontrará al salir a la calle y todos los días múltiples situaciones que requieren una investigación seria. Por ejemplo, antes nadie estaba trabajando, casi nadie, yo no conocía, al menos en el instituto, a casi nadie que trabajara en cuestiones de pandemia. Ahora todo el mundo queremos trabajar en pandemia. ¿Por qué? Porque es algo que nos está afectando seriamente. El problema, una de las características que tiene es que tiene que ser definido de manera adecuada. Aquí está. El éxito de la investigación dependerá de que el problema sea definido de manera adecuada. Si no empezamos por ahí, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nos podemos perder en un mar de datos. Porque si es poco significativo y relevante, implica pérdida de esfuerzos y recursos, porque no beneficia a nuestra sociedad. La definición del problema son vitales. Y aquí están cuatro fundamentos: la adecuación de los objetivos, el contenido, la metodología y la justificación del estudio a realizar son cosas que están relacionadas. Déjenme decirles que no hay una fórmula precisa para definir un problema. Cada uno requiere de procedimientos de acuerdo a las características propias del problema. Etapas para formularlo son estas: la formulación clara y precisa, la delimitación de su delimitación, la expresión en términos de forma que sean operativos, que sean empíricos, que sean fidedignos y válidos, que puede ser en forma de una pregunta. El establecimiento de los objetivos de la investigación son el punto de referencia y los resultados finales a alcanzar en la investigación. Criterios para establecer esos objetivos que deben de ser específicos, deben de ser por escrito, no los debe de traer uno ahí nada más, deben de redactarse con sencillez, claridad y precisión. Esto que nos permite trabajar con eficacia y eficiencia en nuestra investigación. Debemos de estructurar una agenda o plan de trabajo que nos permita llevar a los objetivos y irlos realizando en tiempo, forma y calidad en las fechas que ya establecimos. Esta ayuda a establecer las etapas, a facilitar la organización del trabajo y asignar los recursos que se requieran de personas, de cómputo, etcétera, para poderlos realizar, claro, de los que se disponga. Y se requiere además, por ejemplo, de un diagrama de Gantt que permita plantear y controlar cada una de las etapas del proyecto. Los pasos para preparar un programa de actividades serían estos 5 que están así: enumerar nuestras actividades, dividirlas en unidades de tiempo total disponible, asignar a cada una de ellas un tiempo, tomando en cuenta que algunas son complejas, otras son simultáneas y otras van en orden cronológico. Hay que fijar fechas límites e incluso a veces establecer holguras. Podemos establecer algo así como esto, ¿no? En un diagrama de Gantt. Yo sé que muchos de ustedes conocen esto, pero vale la pena recordarlo. Ok, marco teórico. Acuérdense que el marco teórico conceptual es la exposición o análisis de una teoría o de un grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes y interpretar los resultados de nuestra investigación. Nos sirve para definir, para establecer, para sustentar, para analizar nuestros datos y para ordenar las observaciones o explicar cómo los fenómenos están interrelacionados. Nuestro marco de referencia es la exposición y análisis del contenido o situación en la que sucede el fenómeno que estamos investigando o cualquier otro. Las etapas para elaborar nuestro marco teórico y de referencia son esas 6. Elaborar un índice tentativo, la revisión de fuentes bibliográficas, hacer un análisis de contenido de dichas fuentes, organizar todo nuestro material, diseñar nuestro esquema de marco teórico y elaborar nuestro marco. Y a partir de ahí, entonces, podemos
Ese generalmente es el capítulo 3 de nuestra tesis. O en un artículo vendría siendo también la sección número 3. En cuanto a la recopilación de información, yo lo puedo hacer a través de encuestas, cuestionarios, entrevistas, escalas de aptitud y opinión, registros de observación, etcétera. Sus características es que debe ser válido y confiable. La hipótesis. Todo problema conlleva una hipótesis. Es una suposición hecha a partir de un conjunto de datos inicial que sirve de base para iniciar nuestra investigación o argumentación. Es una respuesta tentativa a un problema como solución en una proposición que se pone a prueba para determinar su validez. Y sus elementos, como ustedes saben, son 3. Hay variables dependientes, que son el fenómeno que tenemos que explicar o que intentamos. Hay variables independientes, que son los factores y elementos que explican al fenómeno, que pueden ser manipuladas, sí, para que su incidencia vaya con respecto a la variable dependiente. Y hay algunas que pueden existir, que son las extrañas, que son cualquiera otras que pueden influir en el resultado de la investigación y que a veces no tenemos control. ¿Sí? Ese generalmente sucede, por ejemplo, si queremos predecir la bolsa, si queremos predecir un temblor, ahí hay demasiadas variables extrañas. Características que pueden reunir una hipótesis. Debe de ser planteada de manera clara y precisa, debe de ser específica, empírica, debe de referirse a situaciones empíricas y objetivas, debe fundamentarse en el marco teórico que ya planteamos, debe de estar de acuerdo a las técnicas y recursos que disponemos. Si no disponemos, por ejemplo, de un computador, supercomputador, Fugaku, como la que tienen los japoneses, pues entonces tenemos que hacerlo con base a los recursos de que dispongamos. Y deben de ser operativos, fidedignos y válidos. La hipótesis puede plantearse y en el ejemplo que les voy a usar, que les voy a dar, vamos a hacer la segunda, como un razonamiento verbal, como una formulación matemática o como una representación gráfica. ¿Vale? Ahí tenemos 3 maneras de plantearnos una hipótesis. Una vez establecida, esta debe ser comprobada o rechazada y se puede hacer a través de análisis estadístico, simulación y modelación, por experimentación y por investigación en el campo. Generalmente yo uso todos, pero principalmente la tercera. Aquí está un esquema para llevar a cabo nuestro proceso que va desde la definición del problema hasta la entrega del informe de resultados, que puede ser, por ejemplo, una tesis o un artículo. El procesado y análisis de la información. Los elementos que yo debo de tomar en cuenta son la edición y codificación de mi información, su categorización y tabulación, el análisis estadístico que yo voy a realizar, la presentación de estos datos en forma escrita, semitabular, tabular, gráfica, etcétera, y otros tipos de análisis que yo deba añadir a mi documento. ¿Cómo debo de presentar mis resultados? Los elementos a tomar en cuenta son el análisis e interpretación de los resultados que ya tengo. Después, la estructura del informe. Debe llevar una sección preliminar, que es la introducción, que es la parte del estudio de cómo otros resolvieron ese problema, el cuerpo del informe, que es la parte metodológica, la parte de resultados, la discusión, las conclusiones y trabajos futuros y lo que yo recomendaría para que otros hagan, la bibliografía sobre la cual me basé, posiblemente la inclusión de apéndices, notas de pie, citas, referencias, todo aquello que me ayude. Y finalmente, redacto mi informe. Si es en inglés, pues tengo que buscar a alguien que me ayude, un proofreading, para que quede bien. Si es en español, pues tenemos más facilidad. Ahora sí, pasemos a unos ejemplos. Supongan ustedes, y aquí yo voy a hablar de algo que yo hago ya desde hace varios años en el campo de la inteligencia artificial que yo cultivo. En el análisis de imágenes, yo quisiera encontrar una nueva formulación para calcular la característica de Euler de un objeto plano o una imagen binaria. Ups, ya, si alguien no sabe lo que es esto, ya dijo, pues quién sabe de qué se trata. Entonces necesitamos ver un poquito de qué se trata este asunto. Bueno,
El número de Euler, fíjense de lo que aquí hablamos, de una imagen viene dado por el número, muy sencillo, el número de componentes conectados en dicha imagen menos el número de huecos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 3 componentes conectados y 2 huecos, este y este. Por lo tanto, mi característica de Euler es igual al número de componentes conectados menos NH, sería 3 menos 2 es igual a 1. Listo. Entonces, veamos el primer método. Un primer método, bueno, voy a decir esto, miren. Voy a citar este ejemplo. Una de las características que tiene el número de Euler es que es un invariante topológico. Yo tengo, por ejemplo, aquí una imagen con 3 objetos donde uno de ellos tiene un hueco. Entonces, si yo agarro 3 menos 1 me da 2. Si yo muevo, roto, posiciono, aumento el tamaño de los objetos, los deformo, mientras no rompa la topología, el número de Euler se sigue manteniendo. Ok, entonces, ¿cómo lo calculo? Primer método, fíjense, este es un método basado en operaciones muy sencillas. Calculo el número de componentes conectados utilizando un método de conteo. Entonces, 1, 2, 3. Me dice que hay 3. Después niego mi imagen. Niego mi imagen quiere decir que lo que es blanco lo pongo en negro y lo que es negro lo pongo en blanco. Y una vez que hago eso, calculo el número de componentes conectados de lo que es negro. Esto nos da NC más 1. El 1 representa la región de fondo, es todo esto que rodea aquí. ¿Vale? Por eso obtengo un 3. 1, 2, 3. Obtengo el valor de hoyos al restar 1 de este valor. El valor calculado entonces sería 2. Y finalmente calculo el número de Euler simplemente al sumar este número y este número. Entonces, 3 menos 2 es igual a 1. Y listo. Ese es el primer método que se reporta en la literatura. Bueno, el método que usa MATLAB. El método que usa MATLAB, por ejemplo, ustedes si han trabajado en análisis de imágenes, MATLAB es un referente para realizar programas. Y hay un utilitario que se llama utilitario de análisis de imágenes, y esta es la expresión que MATLAB utiliza para el cálculo del número de Euler, es el método de Gray de los 70s. Consiste en calcular esta división. S1 es este conjunto de máscaras, S3 es este conjunto de máscaras y X es este conjunto de máscaras. Luego, entonces, cada vez que yo en una imagen encuentre una de estas máscaras, le aumento un valor aquí. Cada vez que encuentre una de estas máscaras, aumento un valor aquí, y cada que encuentre una de estas dos máscaras, le aumento un valor aquí. Por ejemplo, en esta posición yo puedo encontrar estas máscaras. La puedo encontrar aquí, la puedo encontrar aquí, la puedo encontrar aquí y la puedo encontrar aquí. Entonces, ya le sumé 4. Y así sucesivamente. No voy a ir más allá. Problema. Estas eran las formulaciones que se conocían. Hay otras, ¿no? Pero vamos a ver. Yo requiero de al menos una formulación novedosa para el cálculo del número de Euler de un objeto o de una imagen. Ese es el problema que me planteo. Al menos una nueva formulación, esa va a ser mi trabajo de tesis, para el cálculo de la característica de Euler de un objeto o de una imagen. Bueno, recolecto mis muestras, agarro un número de muestras muy pequeñito, no son todas, miren, con 1 píxel, 2 píxeles, 3 píxeles, 4 píxeles, un objeto con un hoyito, esta cosa compuesta de varios píxeles conectados de diferentes maneras, vean ustedes. Si yo calculo el número de Euler de estas regiones, sería 1, 1, 1, 1, 0, porque sería 1 menos un hoyo, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Con esas me conformo. Yo puedo agarrar más, puedo agarrar muchas más, pero para que sea ilustrativo agarro una. Entonces empiezo a trabajar. Mi hipótesis la voy a plantear desde el punto de vista de una expresión matemática. La característica de Euler es una función de un conjunto de variables que tengo que encontrar. Perfecto. Esta sería mi variable dependiente. Estas son mis variables que yo voy a ir encontrando. ¿Ok? Mi hipótesis inicial. Yo digo que B1 es el número de píxeles del objeto.
Entonces, por ejemplo, si yo digo que B1 es el número de píxeles, aquí sí me funciona, porque el número de píxeles aquí es 1 y sí me coincide con el valor que yo ya tenía aquí. Pero, ven ustedes que aquí ya no me funciona, porque me dio 2 y aquí peor, me dio 3. Entonces, esa hipótesis la rechazo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como aquí me dijo que yo voy a necesitar n variables, le voy a restar algo, porque vean aquí, parece que hay una suma. Entonces le voy a restar algo para que se compense. Y eso que voy a restar es el número de lados de contacto entre píxeles. Por ejemplo, este tiene 0 lados de contacto, este tiene uno aquí, y este tiene 2. Entonces, fíjense, 1 menos 0 es 1, perfecto. 2 menos 1 me da 1, y 3 menos 2 me da 1. ¡Oh! Excelente, me está funcionando para estos tres que tengo aquí. Voy a probar para otros. Vean, pruebo con estos tres, que son de los que yo ya había tomado en cuenta. 9 menos 8 me da 1. 9 menos 8 me da 1 y 9 menos 8 me da 1. Hasta aquí, so far, so good. Todo me está funcionando. Fíjense cómo vine de esta hipótesis inicial y voy empezando con un refinamiento y aplicación de la misma. ¿Qué pasa si yo tengo un objeto que tiene un hueco? Cuenten ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 8 me da 0. Perfecto, todo está bien hasta aquí. ¿Sí? Parece que esta hipótesis ya es la buena, pero como buen científico debo de cuestionarla. Ahora voy a agarrar estos ejemplos que son más complejos. La aplico. Vean ustedes, la estoy aplicando y ya empiezo a tener errores. Aquí yo debería de obtener un 1 y obtuve un 0. Aquí debería de obtener 1 y obtuve menos 1. Aquí debería de obtener 1 y obtuve menos 2. Y aquí debería de obtener 1 y obtuve menos 3. Me fijo en esta serie. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Hago análisis. Quiere decir que ahora me está restando. Le voy a sumar algo. Ajá. ¿Qué le voy a sumar? Primero defino. Sea un tetrapíxel, una unidad compuesta por 4 píxeles como se muestra aquí. ¿Vale? Esto es un tetrapíxel. Y sea B3 el número de tetrapíxeles del objeto. Supongamos que sumo este número a E. Bueno, mi nueva ecuación, mi nueva hipótesis de solución ahora involucra esta menos esta más esta. Vamos a ver si esto jala. Ajá. La aplico aquí, me funciona. 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 La aplico aquí. Vean que aquí hay dos tetrapíxeles, este y este. 9 menos 2 más 9 menos 10 más 2 me da 1. Luego aquí 9 menos 11 más 1, 2, 3 tetrapíxeles me da 1. Aquí me da 9 menos 12 más 4 me da 1. Parece que la ecuación ya es correcta. La voy a aplicar a ejemplos más generales, por ejemplo, sobre una imagen que tiene 4 objetos. Aquí me debería dar 1, 2, 3, 4 menos un hueco me debería dar un 3. Sumo todos los píxeles, le quito los lados y le sumo los tetrapíxeles y me da 3. La ecuación se puede aplicar a cualquier conjunto de objetos. Entonces establezco mi teorema. ¿Vale? Ya paso de mi hipótesis a una proposición matemática. Sea B1 el número de píxeles del objeto, sea B2 el número de lados de contacto y sea B3 el número de tetrapíxeles. El número de Euler de un objeto o de una imagen se puede calcular como sigue siempre. Prueba por inducción matemática. No la presento para no perder tiempo. Aquí vamos entonces, ahora agarro una base más, generalizo, agarro una base de datos al azar, por ejemplo, de Internet. 100 imágenes, como se muestra aquí, pruebo y la ecuación funciona perfectamente y además hago un estudio comparativo contra un montón de métodos. ¿Sale? Aquí está mi método, es este, y además pruebo contra todos estos. Y demuestro, entre otras cosas, lo más importante es esto, que el tiempo es menor en todos los casos. Este es el método más lento y bien, lo están enumerados. Y mi método, además de ser preciso, es más rápido. ¿Dónde aparecen los resultados reportados? Aquí en este artículo de revista. ¿Vale? Entonces hice un recorrido de todo lo que dije a través de un ejemplo. Vamos a hacer otro.
rapidísimamente. Y luego ya pasamos a las conclusiones. Vean ustedes, aquí está una imagen con 3 objetos y un hoyo. Sabemos que la característica de Euler de esto es 2. Muy bien. Entonces, ahora voy a plantearlo desde otro punto de vista. En esta tabla se muestran 16 mascaritas que van desde la 0000 hasta la 1111. Son todas las posibilidades con 2 valores binarios. ¿Vale? Las voy a llamar como Q1 a Q16. Estos se llaman bit quads. Estas cosas se llaman bit quads. Entonces, se puede demostrar que el número de Euler para una imagen se puede calcular el número en términos de los bit quads. Como sigue. Por ejemplo, para el caso 4 conexo, esta cosa me indica el número de veces que la máscara Q9, o sea, esta, aparece en una imagen. Esto que está aquí es el número de veces que la máscara 15, o sea, esta, aparece en una imagen, y esta es el número de veces que la máscara 10 aparece en una imagen, o sea, esta de acá. Este es para el caso 4 conectado, el caso 8 conectado, bla, bla, bla. ¿Dónde aparecen los resultados? En este trabajo. Probemos si funcionan. A ver, por ejemplo, ven ustedes este objeto. Aquí tenemos esta máscara. Esta máscara aquí está 1110 y luego 1000, 1000. Aparece 2 veces la 9 y aparece una vez la 15. Y aquí aparece 2 veces la 9 y 2 veces la 15. Ajá, aquí y aquí. Si yo la resto sobre mi ecuación, me queda 1 y me queda 0. Correcto. Ahora vean otro ejemplo más complejo. Vean aquí que la 9 aparece 3 veces y la 15 aparece 3 veces. Al sustituir, me da el resultado deseado. Bueno, temas de investigación actuales en esta dirección que estoy haciendo yo. Estoy derivando nuevas formulaciones para el cálculo del número de Euler para los casos 2D y 3D, trabajando con voxeles, por ejemplo, para imágenes de resonancia magnética, el uso de técnicas de inteligencia artificial, como por ejemplo son redes neuronales, técnicas de enjambres, técnicas de algoritmos genéticos para la generación automática de expresiones matemáticas novedosas, para el cálculo de la característica de Euler para los casos 2D y 3D, que sean simples, que sean rápidas y que además sean explicables. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los problemas actuales de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial sea explicable. Aquí tienen ustedes un listado de algunas de las biografías, de las referencias que yo tomé en cuenta para elaborar la primera parte de la presentación. Yo soy Humberto Sosa y estoy a sus órdenes. Pues sería todo. Muchas gracias a los que nos conectaron. Estén pendientes. En abril tendremos otras sesiones también abiertas al público con temas pues, de interés de investigación. Doctor, muchas gracias. No sé si gusta dar unas palabras y si no ya finalizaríamos la sesión. Serían solo de agradecimiento, doctora. Muchísimas gracias por su invitación. Salúdeme, por favor, en todo lo que cabe al doctor Rolón y a la comunidad CITERI, a la cual aprecio mucho. Bien, pues muchas gracias. Cuídense mucho, por favor, y que Dios me los bendiga. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos los participantes.